Shalom a todos. Vamos a comenzar, Bezrat Hashem, con esta clase relacionada con Parashat Shavua Balak, que fue la semana pasada, y Parashat Shavua Pinjas, que es la que corresponde a esta semana, ¿ok? Entonces, en esta clase nos vamos a estar guiando en varios comentarios, varios comentaristas. Por ejemplo, nos vamos a estar guiando especialmente, y como la mayoría de las clases nos guiamos, con el Perush de Rashi, con el comentario de Rashi, el comentario de Rabbi Yosef Haim Sonnenfeld, Zichrono Libraja, de bendita memoria, el comentario de Rab Shlomo Zaed, que es uno de los maestros de uno de los rabinos con los que estudio semanalmente, y con el comentario de la Gemara Masejet Sanedrin 82a, 86a, perdón. Ok, entonces vamos a estar sacando información de aquí y de allá para poder demostrar con la ayuda de Dios el verdadero objetivo de Simri ben Salú de la tribu de Shimón. Esta es la segunda clase en donde estaremos abogando por un malvado, por así decirlo. Sin embargo, cuando estudiamos especialmente el comentario de Rashi y de algunos otros grandes comentaristas, nos damos cuenta que personas tan justas, tan elevadas, no pudieron haber caído a un nivel tan bajo sin haber arriesgado algo o por un propósito que ellos querían hacer. No era de que el justo llegó y de repente se vio tentado y cayó. No, tiene que haber un trasfondo mucho, mucho más allá de lo que nosotros podríamos leer o entender. Por ejemplo, ya lo vimos con Korah. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el deseo de Korah? El deseo de Korah era elevar a todo Knesset de Israel a un elevado nivel espiritual que era relacionado con el de la santidad y con la del sacerdocio. Ese era el deseo principal de Korah. Sin embargo, se vio, ¿cómo le podríamos decir? Se vio contaminado por una pizca de ego, y esta pizca de ego fue alimentada por el mal consejo de su esposa, que es similar al Sujamot Nahash, al veneno de la serpiente. Entonces, les recomiendo que vayan a ver la clase titulada El abogado de Korah, que es justamente en Parashat Korah. Esta clase lleva por nombre El abogado de Simri ben Salú. Vamos a estudiar a profundidad, con la ayuda de Dios, cuál era el verdadero objetivo de Simri ben Salú al haber cometido este grave pecado en medio de Knesset de Israel, ¿ok? Entonces, vamos a dar una breve introducción, que justamente es la clase que dimos el día de antier, si no mal recuerdo, en donde hablamos de la Gemara Masejet Sanedrin 106a, en donde hablábamos cuál fue el consejo que Bilam le dio a Balak. Sin embargo, en esa clase dijimos algunas palabras que no concordaban mucho con la historia. Ahora ya nos hemos tomado el tiempo para poder traducir correctamente estas palabras y se puede entender mejor el contexto, ¿ok? Entonces comenzamos con la ayuda de Dios. Recuerden que si hay alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer en el área de chat. Es muy importante que no se queden con dudas, es muy importante que si alguien tiene un comentario o alguna idea o alguna comparación, la hagan sin ningún problema en el área del chat y la vamos a estar leyendo con la ayuda de Dios. Entonces, bueno, antes de continuar, pues aquellas personas que van a ver esta clase en YouTube, les invitamos a que se suscriban, comenten el video y dejen su me gusta, ¿ok? Entonces, Bezrat Hashem, vamos a comenzar con la ayuda de Dios. Recuerden que esto no es mío, todo esto es de Akadosh Baruj Hu y de los grandes sabios del pueblo de Israel. Comenzamos. Comenzamos con lo que nos dice Rabbi Yehoshua en Masejet Sanedrin 106a. Y esto es sobre el Pasuk 1 del capítulo número 25 del libro de Números, que es Parashat Balak. Nos dice el Pasuk: Vayeshev, y habitó Israel en Shittim, y el pueblo comenzó a prostituirse. Ese es el Pasuk.
viene Rabbi Yehoshua y nos dice que este nombre no solo hace referencia a un lugar geográfico, sino al estado de conciencia en el cual se encontraba el pueblo de Israel en esos momentos. Muy bien. Nos dice el Geratep que la palabra Shittim tiene etimología con la palabra Shetut. Esto ya lo habíamos mencionado. La palabra Shittim, que se escribe con las letras Shin, Tet, Yud, Mem, tiene etimología, tiene raíz con la palabra Shetut, que se escribe con las letras Shin, Tet, Bab, Tab. ¿Qué significa Shetut? Significa insensatez, locura o, con el perdón de ustedes, estupidez. Entonces, ahora nos vamos a ir a Masejet Sotá 3a, en donde nos dice algo muy importante Resh Lakish. Resh Lakish Omer, Im Adam, un hombre comete una transgresión solo si un espíritu de locura, Ruach Shetut, entra en él. Explicaremos brevemente qué significa esto que nos dice Resh Lakish. Resh Lakish nos dice, un hombre comete una transgresión solo si un Ruach Shetut, un espíritu de locura, entra en él. El hecho de que entre este Ruach Shetut lo hará reposar sobre la persona, es decir, lo hará habitar en la persona. Y este Ruach Shetut lo llevará a cometer actos negativos. Entonces, el hecho de que la persona deje entrar este espíritu de locura es un hecho de que ese espíritu de locura va a habitar en la persona y lo va a llevar a cometer actos negativos, Hasbe Shalom. Por eso es importante, y lo hemos mencionado en las últimas clases, que en esta zona del tiempo en donde hay una probabilidad, por así decirlo, hay una probabilidad de desconexión debido a que el pueblo de Israel en esta época, especialmente el 17 de Tamuz, el pueblo de Israel se desconectó con la fuente divina a través del pecado del becerro de oro. Entonces, hemos estudiado las raíces bíblicas del 17 de Tamuz y del 9 de Ab y explicábamos que debido a estas averot, debido a estos errores que los ancestros cometieron, hoy en día cabe la posibilidad de que haya cierta desconexión en cada yehudí, en cada estudioso de Torah, ¿ok? Entonces, es importante volver a mencionar que debemos estar atentos, no solamente en estos meses, más en estos meses, pero durante todo el año, todo el año. No debemos estar distraídos, tanto físicamente como espiritualmente, ¿ok? Entonces, recuerden que si hay alguna pregunta o alguna duda, la pueden hacer sin ningún problema. Continuamos. Explicando ya esto, lo que nos dice Resh Lakish, vamos a lo que nos dice Rashi. Aquí viene Rashi y nos da un perush, un comentario sobre el siguiente pasuk del mismo capítulo. Es decir, estamos en Números capítulo 25, pasuk número 2, y dice así el pasuk: y se prosternaron ante los ídolos de ellas. No dice, y se posternaron ante los ídolos de ellos o de los moabitas, sino específicamente dice, y se prosternaron ante los ídolos de ellas. Nos dice Rashi en el Perush a este pasuk que cuando se enardecía la pasión de uno de los israelitas al beber vino, le decía a una de las mujeres de Moab: sométete a mí para tener relaciones promiscuas. Entonces, ella, ¿qué es lo que hacía? Ella sacaba una imagen del ídolo peor. ¿De dónde la sacaba? De su seno. Y le decía al israelita, si quieres allegarte a mí, primero debes de adorar este ídolo.
Eso es lo que viene en el comentario de Rashi. Ahora, para saber un poco más del contexto de este suceso, vamos a ir a Masejet Sanedrín 106a, en donde la Gemara comienza relatándonos el consejo que Bilam le dio a Balac. Esto es un contexto solamente. La Gemara comienza en Números, capítulo 24, pasuk número 14, y nos dicen los sabios. Bueno, nos dice el pasuk, ven, te aconsejaré. Los sabios nos comentan, nos dicen en la Gemara, que Bilam le dijo a Balac, el Dios de este pueblo, el Dios de este pueblo hebreo, desprecia la lascivia, desprecia las giluyarayot, las relaciones prohibidas, las relaciones promiscuas. Y ellos desean vestidos de lino, ya que no tienen vestidos nuevos. ¿Por qué no tenían vestidos nuevos? Porque, bueno, según Bilam, según Balac, ellos habían desgastado sus vestidos en el transcurso de 40 años de estar en el desierto. Entonces, ellos no habían estrenado ningún tipo de prenda. Entonces, Bilam le dijo a Balac, ven y te daré un consejo. Hazles tiendas con tapices de pared, con una anciana fuera del recinto y dentro de las tiendas que se sienten mujeres promiscuas, prostitutas. Y haz que las mujeres les vendan ropa de lino. Balac hizo caso. Entonces hizo para ellos cercados con tapices de la montaña nevada, el Hermón, hasta Beit Ayashimot, con una anciana fuera, y adentro de las tiendas se sentaban mujeres promiscuas. En el momento en que los israelitas comían y bebían y se alegraban, salían a pasear por el mercado. Entonces se encontraban con una tienda en donde vendían ropa de lino, y la anciana les decía a los israelitas, ¿no están buscando ustedes ropa de lino? Entonces el israelita preguntaba el precio. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? La anciana le cotizaba un precio igual a su valor, es decir, le cotizaba el valor real de la prenda. Sin embargo, les hacían pasar adentro de la tienda en donde estaba la mujer promiscua, y la mujer promiscua le cotizaba un precio mucho menor que el valor real, es decir, le daba más barato que la anciana que estaba afuera. Entonces el israelita a esto le llamaba la atención y se dejaba guiar por esta situación. Este escenario se repetía 2 o 3 veces. Cuando el israelita estaba dentro de la tienda, ella le decía, eres como un miembro de nuestra casa. Ven, siéntate y elige por ti mismo la mercancía que tú quieras. Entonces, la mujer promiscua sacaba una jarra de vino amonita y la colocaba cerca de ella en ese momento. El vino la acercaba a ella, ¿sí? Y debemos de saber que en ese momento el vino amonita y el vino gentil no había sido prohibido aún para los israelitas, hasta después. Por eso es que ellos se vieron en la libertad de tomarlo. Entonces ella le decía, ¿deseas beber una copa de vino? Una vez que el israelita aceptaba beber esa copa de vino, su inclinación al mal ardía dentro de él. Entonces el israelita le decía, sométete a mí y ten relaciones conmigo. Y aquí regresamos a lo anterior, al Perush de Rashi. Ella sacaba un ídolo de su regazo, ella sacaba un ídolo de su seno y le decía, adora a este ídolo. Y el israelita le decía, no, ¿acaso no soy yo israelita? Por lo tanto, tengo prohibido participar en la adoración de ídolos. Ella le decía, ¿y cuál es tu preocupación? Lo único que le pedimos a las personas es que hagan sus necesidades en su presencia. Lamentablemente, el israelita pensaba que al hacer esto sería una forma de humillar a esa idolatría, pero la realidad era que esa era la forma de adorar a ese ídolo, a peor. Entonces, una vez que ella hizo que el israelita adorara a este ídolo, ella le decía, mira, no te dejaré allegarte a mí hasta que niegues la Torá de Moshe tu maestro.
Y esto tenemos la referencia en lo que nos dice el profeta Oseas en el capítulo número 9, pasuk número 10, donde nos dice: pero cuando llegaron a Baal Peor, se separaron para el tema vergonzoso, es decir, defecar enfrente de esta idolatría, y se volvieron abominables por lo que amaban. Es decir, ellos vieron prendas de lino para vestir y estrenar. Eso era lo que amaban los israelitas. Pero debido a esto se dejaron guiar y se volvieron abominables. Nos dice el Talmud, Masejet Sanedrín, en donde estamos, que ellos se consagraron a la desgracia de la defecación, disculpen la palabra, y detestaron el nombre de Dios. ¿A través de qué? A través de negar la Torah de Moshe Rabbeinu. Ahora, sabiendo ya el contexto de este suceso, vamos a continuar con lo que nos dice Parashat Balak. Números capítulo 25, pasuk número 4. Dice ese pasuk: se encendió la ira del Eterno contra Israel. Debido a la idolatría, promiscuidad sexual y la negación de la Torá, Rashi comenta: Shalach bahem magefá, y envió contra ellos una plaga. Esta plaga solamente afectó a aquellos que rindieron culto a Peor, aquellos que se involucraron con las mujeres midianitas y aquellos que negaron la Torah. ¿Ok? Entonces, esta maguefá solamente afectó a aquellos que habían caído en estas Gilui Arayot, en este pecado de idolatría y en este pecado de Hilul Hashem, de profanación del nombre. ¿Ok? Ahora, pasamos al pasuk número 5 del capítulo 25. Moshe dijo a los jueces de Israel. Rashi nos comenta que Israel tenía 78,600 jueces, como lo declara Masejet Sanedrín 18a. Y debemos de saber que el pasuk nos dice: Moshe dijo a los jueces, cada varón, cada juez mate a sus hombres. Es decir, que cada juez mató a 2 personas pecadoras, ya que cuando encontramos en la Torá que se anuncia un plural sin mayor especificación, se refiere a 2, como en este caso. Dice: cada juez, cada varón mate a sus hombres. No menciona alguna especificación de ese plural. Entonces, cuando no se menciona la especificación de ese plural, siempre se refiere a 2. En este caso de aquí sabemos que estos 78,600 jueces mataron a 2 pecadores. En este caso nos da un total de 157,200 israelitas muertos debido al pecado que hubo con las mujeres midianitas. Hay otra opinión que nos dan los sabios de Israel, que en realidad eran 88,000 jueces, que nos va a dar un total de 176,000 israelitas. De todas maneras, eran muchísimos aquellos que perecieron a causa del pecado de Gilui Arayot y de idolatría. Entonces, aquí estamos sabiendo que no solamente murieron los 24,000, sino que antes de que estos 24,000 murieran de la tribu de Shimón, murieron ¿cuántos? 157,200 israelitas. Imagínense. Ahora sí, ya con esta introducción, entraremos al tema principal de esta clase, que como habíamos dicho, esta clase está titulada El abogado de Zimri ben Salú, de la tribu de Shimón. ¿Por qué abogado? ¿Por qué vamos a abogar? ¿Acaso hay algo positivo que podríamos sacar de este suceso y de este personaje? ¿Cómo podríamos abogar por Zimri ben Salú? Bueno, primero que nada, compañeros, debemos de recordar que Zimri era el Nasí, era el príncipe de la tribu de Shimón. Entonces, sabemos que el Nasí de cada tribu del pueblo de Israel no era cualquier persona.
Estos tenían que tener un elevado nivel espiritual para llegar a esa posición de guiar a un shevet, de guiar a una tribu, de guiar a una familia entera. Y de esto que estamos diciendo, tenemos una referencia en un comentario que nos da Rashi al versículo 6 del capítulo 25, donde nos dice, y un hombre hijo de Israel, y un hombre hijo de Israel, es decir, un hombre hijo de Israel, hace referencia a que era una persona elevada, era una persona elevada. Por lo tanto, el Perush de Rashi nos dice lo siguiente, Ni tekabetsu shipto shel Shimon etzel Simri. La tribu de Shimón se reunió y fue a Simri, quien era su príncipe, y le dijeron, estamos siendo condenados a muerte y tú te quedas callado sin hacer nada. Aquí nos estamos dando cuenta del nivel espiritual que tenía Simri ben Salú, siendo que era el príncipe de la tribu de Shimón, de una de las tribus más fuertes, Shimón. Shimón es conocido ¿por qué? Porque hubo un suceso en la época de Jacob Avinu, que dos hermanos se juntaron para destruir ¿a qué? A un pueblo entero. Shimón y Leví. Shimón contaba con 13 años y Leví contaba con 11 años, ¿sí? Entonces, vemos que entre estos dos jóvenes o niños, como lo quieran ver, destruyeron a un pueblo entero llamado Shechem. Ahora, aquí les va un chispazo de las cosas que se encuentran escondidas y que nos dicen los Mecubalim. ¿Cuántos murieron en el suceso de la destrucción del pueblo de Shechem a manos de Leví y a manos de Shimón? ¿Cuántos murieron? 24,000. Ha de ser una casualidad que en este momento en donde la tribu de Shimón está por perecer, ¿cuántos perecieron? Justamente 24,000. ¿Es una casualidad? No. Nos dicen los Mekubalim que aquí hay Gilgula Neshamot, ruedas del alma, pero ese no es el punto ahorita. Bezrat Hashem, en algún momento vamos a dar las Gilgula Neshamot de estos personajes. Entonces, continuamos sin desviarnos tanto. Aquí vemos que Simri tenía un nivel espiritual elevado. Aparte de que era príncipe, toda la familia de la tribu de Shimón fue a consultarlo y a pedirle que haga algo. ¿Por qué? Porque tenían confianza en que él podría detener la Magefá que estaba matando al pueblo, ¿sí? O sea, aquí Shevet Shimón, la tribu de Shimón, fue con Simri y le dijo, Simri, ¿por qué estás ahí sentado? ¿Qué no estás viendo que todo el pueblo de Israel está pereciendo? ¿Qué vas a hacer? Ayuda. Tú puedes y tienes la capacidad de detener todo esto. Entonces, una vez que toda la tribu de Shimón fue a consultar y a pedirle ayuda a Simri ben Salú, Simri ben Salú se levantó. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución de Simri ben Salú? Bueno, nos dice Masejet Sanedrín 82a que en ese momento se levantó Simri y reunió a 24,000 personas de los hijos de Israel de la tribu de Shimón. Y fue a Cosbi, hija de Tsur, princesa de Midian, y le dijo, sométete a mí y ten relaciones conmigo. Pregunta, ¿esa era la solución de Simri? ¿Esa era la solución de Simri? ¿Pecar en medio del pueblo?
pecar en medio del campamento de Israel, de Knesset de Israel? ¿Esa en verdad era la solución? Bueno, vamos a continuar estudiando para entender cuál era la solución que en ese momento Zimri tomó. Zimri fue a buscar a una mujer midianita, ya sabemos el nombre. Cuando cuando fue a buscar a una mujer, ¿encontró a quién? Encontró a la princesa. ¿Cuál era esta princesa? Era Cosbi Batsur. ¿Quién es Tsur? Es Balac. Cosbi era la hija de Balac. Ella había recibido un mandato. ¿Cuál era el mandato que ella había recibido de su padre? El mandato que ella había recibido de su padre era hacer caer al más grande del pueblo de Israel. Y en este caso, ¿quién era el más grande del pueblo de Israel? Era Moshe Rabbeinu. Cuando Zimri se levantó y fue hacia esta mujer, fue buscando a esta mujer, Zimri le dijo que se allegara a él. Pero ella le dijo, no puedo, porque he recibido un mandato del rey, es decir, de mi padre. Y su objetivo es hacer caer al más grande de Israel, en este caso Moshe. Entonces Zimri tuvo que darle argumentos a Cosbi para convencerla que él era más grande que Moshe. Nos dice la Gemara Sanedrín 82a. Y Zimri dijo a Cosbi Batsur, yo soy jefe de una tribu, yo soy yo soy un príncipe. Y no solo eso, soy primogénito. Y Moshe es el segundo del vientre, porque sabemos que Aarón era mayor que Moshe. En cambio, Zimri era primogénito. Además, además de que soy primogénito, debes de saber que mi ancestro es Shimón, el segundo hijo de Jacob, y el ancestro de Moshe es Leví, el tercer hijo de Jacob. Zimri estaba dando estos argumentos para que Cosbi se allegara a él, lo acompañara, por así decirlo. Sin embargo, ella se negó porque el motivo principal por el cual ella entró a Knesset de Israel, iba a entrar a Knesset de Israel, era para buscar a Moshe. Entonces, ¿qué hizo Zimri? ¿Qué hizo Zimri? Nos dicen los sabios que Zimri la tomó por el copete, la tomó del cabello y la arrastró ante Moshe. ¿Sí? O sea, Cosbi no quería ir porque su objetivo era Moshe, pero Zimri Ben Salú dijo, no, siguen pereciendo, siguen muriendo, no tengo tiempo. Es decir, esta decisión Zimri la tomó así, rápido, rápido. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Yo no tengo tiempo para estarte convenciendo. La tomó del cabello, la tomó del copete y la arrastró y la llevó ante Moshe. ¿Cuál era el objetivo de Zimri? ¿Por qué tanta insistencia en convencer a esta mujer para que se allegara a él y no a Moshe? Bueno, aquí vemos uno de los primeros puntos a favor de Zimri. Zimri sabía que si esta mujer entraba a Knesset de Israel y se presentaba ante Moshe, Moshe, Hasbe Shalom, podría haber caído. Y esto iba a representar la caída total de Israel. Por eso es que Zimri esto no lo hizo en son de menospreciar a su maestro. No, lo hizo para que él sea el que lleve a cabo todo esto, su objetivo. Ahorita vamos a ver cuál es el objetivo de Zimri. Entonces, sabemos que ella no se convenció y Zimri la tuvo que tomar del pelo, arrastrarla y llevarla en medio del pueblo y presentársela a Moshe. Antes de contestar la pregunta de cuál es el objetivo de Zimri, debemos de saber que si Zimri Ben Salú hubiera sido invadido por la lujuria, hubiera sido, ¿cómo le podríamos decir? Tentado a estas situaciones,
Uno, Zimri lo hubiera hecho con cualquier mujer, hubiera hecho este pecado con cualquier mujer. No se hubiera molestado en dar argumentos para decir que era mayor que Moshe. Y también el otro punto es que Zimri lo hubiera hecho en cualquier lugar. Si le hubiera dado la gana de pecar porque sus deseos son incontrolables y era una persona rasha, en cualquier lugar hubiera hecho esto. No necesariamente en medio del pueblo y enfrente de Moshe Rabbeinu y de Elazar. Lo hubiera hecho en cualquier lugar. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Zimri? ¿Cuál era el plan de Zimri para salvar a los israelitas? Porque desde hace ratito dijimos que la tribu de Shimón vino a Zimri ben Salú, ¿para qué? Para pedirle ayuda. Entonces, ¿cuál era el plan de Zimri para salvar a los israelitas? En este caso, a los israelitas que se estaban, ¿qué? Que se estaban desviando. Bueno, aquí vamos a citar a Rabí Yosef Haim Rosenfeld. Rabí Yosef Haim Sonnenfeld nos enseña, Zimri no era un simple pecador, pues no es adecuado para un jefe, para un príncipe, presentarse como tal. Y en el caso en que lo haya dominado su instinto, no cometería el pecado a los ojos de los demás. Lo hubiera hecho oculto. ¿Cuál era el plan de Zimri? ¿Cuál era el objetivo de Zimri? Número 1. Zimri quiso minimizar el pecado de los jóvenes israelitas, ya que ellos estaban cometiendo idolatría y Gilú Yarayot, relaciones prohibidas. Como lo hemos explicado antes en Masejet Sanedrín 82a, donde para llegarse a las mujeres, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que hacer idolatría. Entonces, ese es el primer punto. Zimri quiso minimizar el pecado de los jóvenes israelitas, ya que ellos estaban cometiendo idolatría y Gilú Yarayot, sin mencionar que estaban negando la Torah de Moshe. Zimri pensó una estrategia para detener esta doble infracción. Zimri pensó, en lugar de que nuestros jóvenes fueran hacia Moab, es decir, salgan de Knesset de Israel y tropiecen con las mujeres y también con sus idolatrías, es preferible que ellas vengan al campamento y así, dentro de nuestro territorio, al menos evitaremos la idolatría. Y Zimri tenía una pizca de esperanza de que el hecho de que las mujeres moabitas entraran a Knesset de Israel, ellas se apegarían a la Torah de Moshe. ¿Y harían qué? Harían conversión. Ahorita vamos a explicar este concepto de conversión, ¿sí? Ahora, por esta razón, Zimri se armó de valor y trajo a la mujer al campamento justamente donde todos lo pudieran ver, especialmente los que estaban pecando, que en este caso eran los jóvenes, los hombres de Israel. Y eso era para que vieran y entendieran que no era necesario salir de Knesset de Israel, de la congregación de Israel, y exponerse ante las idolatrías y las herejías. Él prefirió desvirtuar su propia imagen, siendo el primer protagonista en cometer semejante locura con tal de salvar a los jóvenes de otro mal, que era la idolatría y negar la Torah de Moshe. Por eso el Pasuk dice, vino y llevó cerca de sus hermanos a una mujer midianita ante los ojos de Moshe y ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel. Este es el primer punto a favor de Zimri. Zimri quería minimizar el pecado. El segundo punto a favor de Zimri era que él tenía una pizca de esperanza que con el hecho de traer a las mujeres extranjeras a Knesset Israel, ellas olvidarían ¿qué? Ellas olvidarían su idolatría, su historia del pasado y se convertirían al Dios de Israel y así ellas podrían ¿qué?
ellas podrían allegarse a los israelitas de una manera pura y los israelitas podrían allegarse de una manera pura a estas mujeres. Entonces, sabemos que estos dos puntos no era totalmente lo que él quería hacer, sino que también Zimri buscaba eliminar las relaciones prohibidas de la siguiente manera. Rashi nos presenta la siguiente situación. Zimri le pregunta a Moshe, amarlo, Moshe, ¿Zoa Surá o Muteret? Moshe, ¿esta mujer midianita está prohibida o permitida? Todo esto lo conocemos. Si dices que está prohibida, ¿quién te permitió casarte con la hija de Yitro? Nosotros en muchas ocasiones podemos tomar las palabras de Zimri como un reto a Moshe Rabbeinu. Sin embargo, la intención de Zimri al hacerle estas preguntas no era para desafiar a Moshe Rabbeinu, sino era para que Moshe Rabbeinu le respondiera que si era posible casarse con una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, siempre y cuando pasara un proceso de conversión. ¿En qué consiste la conversión? La conversión consistiría en dejar la idolatría, dejar la casa de sus padres. ¿Y esto en dónde lo tenemos? Lo tenemos en el versículo 10 del capítulo 11 del Sefer de Barim, en Parashat Kitabo. ¿Qué significa Kitabo? Cuando salgas. Y nos dice el inicio de la parashá, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, los entregaré el Eterno, Dios tuyo en tu mano, y llevarás cautivos. Pasuk 11 dice, y si vieres entre los cautivos una mujer de bellos rasgos, y la deseares, y la tomares para ti como esposa, entonces debes de seguir lo siguiente. Pasuk 12, entonces la has de tener dentro de tu casa, rapará su cabeza, dejará crecer sus uñas, Pasuk 13, se quitará el vestido de su cautiverio de sobre ella y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de esto podrás ir con ella y desposarla y ella será tu mujer. Eso es lo que nos dice Parashat Kitabo, el proceso que tenía que tener la mujer para poder casarse con el israelita o que el israelita se pueda casar con ella. Todo este proceso esconde muchos secretos. Por ejemplo, el hecho de que la mujer le llorara a la casa de su padre era que tenía que dejar la idolatría, ¿sí? Sin embargo, todo este proceso era para que la mujer en cierta manera perdiera su aspecto bello. Y así, si el israelita solo tenía un deseo físico, la iba a dejar ir. Pero si aún después de esto, de que la mujer perdía su belleza por haberse rapado, por haberse dejado crecer las uñas, por haberse quitado el vestido, etcétera, etcétera, ¿era para qué? Era para que por si el israelita aún la seguía queriendo de esta manera, ¿qué pasaba? La tomaba por esposa, es decir, sentía amor del bueno. No se fijaba en el físico, sino en verdad se fijó en la mujer, en lo que es la mujer, no solamente en el físico. Pero si este proceso al israelita le causaba alguna situación, entonces la dejaba ir y no cometía el pecado, ¿ok? Entonces ahí vemos el proceso de conversión. Entonces, el proceso de conversión del que estamos hablando aquí es especialmente dejar la idolatría, que eso es lo que se considera un verdadero yehudí. Un verdadero yehudí no es tanto de qué tribu pertenece o si nació de un vientre judío, no es tanto así, sino que esto nos los dice, y todo esto que estamos mencionando no es una cuestión propia o una línea de pensamiento propia, sino esto que estamos mencionando se encuentra en Masejet Megilá, en donde se nos habla de la historia de Esther. Ahí nos dicen los sabios que por qué a Mordejai
se le llamó Mordejai a Yehudí. Muchas veces nosotros pensamos que el término judío o el término Yehudí viene de Judá, de Yehudá. Sin embargo, no es totalmente así. ¿Por qué? Porque el Mordejai no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Entonces, debió de haber puesto el Tanaj en el libro de Esther, Mordejai a Benjamita, Mordejai el Benjamita. Sin embargo, la Torah no puso así. En este caso el Tanaj, Megilá de Esther. La Megilá se escribió de la siguiente manera: Mordejai a Yehudí, Mordejai el judío. ¿Y por qué mereció ser llamado Yehudí? Porque había dejado la idolatría a un lado. ¿Sí? ¿Por qué mereció ser llamado Yehudí Mordejai, aún no siendo de la tribu de Judá? Porque dejó la idolatría a un lado. Y el mismo ejemplo lo tenemos con la hija de Faraón, Batia, la que salvó a Moshe Rabbeinu. Batia, en el libro de Divrei Yamin, en el libro de Crónicas, se nos menciona con otro nombre, Yehudaya. Yehudaya tuvo a este hijo, a este hijo, a este hijo. Ahorita no recuerdo la cita. Si me permiten 2-3 minutos para encontrarla y dárselas para que vayan a la cita y lo puedan leer directamente. ¿Sí? Entonces nos dice ahí, y Yehudaya tuvo a este hijo, a este hijo, a este hijo, y al final del pasuk nos dice, y esta era Batia, la hija de Faraón. Entonces ahí estamos viendo que la Batia, hija de Faraón, tenía el nombre de Yehudaya. Y Yehudaya, ¿qué significa Yehudaya? Significa Yehudí. ¿Por qué se le cambió el nombre a Batia? Porque Batia dejó a un lado la idolatría de su padre. ¿Sí? Tanto así que nos dice que por qué Batia tuvo el mérito de encontrar a Moshe Rabbeinu en el río, porque Batia todas las mañanas bajaba a hacer migbe para limpiarse de la impureza de lo que había en su casa, de las idolatrías de su padre. Entonces ella se sentía sucia y bajaba al río para hacer migbe, y cuando bajó al río para hacer migbe, vio la canasta de Moshe y ella lo salvó. Por eso es que Batia es un nombre egipcio. Sin embargo, vemos que muchas mujeres se lo ponen. ¿Y qué significa Batia? Bat-ya, que es hija de Hashem. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo este contexto, esto no estaba dentro de la clase, pero me pareció importante mencionarlo con esta cuestión de la conversión. ¿Cuál es el requisito principal de la conversión? Dejar a un lado la idolatría, y tenemos el ejemplo de Mordejai a Yehudí y de Yehudaya, que era la hija de el faraón, Batia. Entonces, sabemos que las preguntas que Zimri le hizo a Moshe no era para desafiarlo, sino era para que los jóvenes israelitas entendieran que no era necesario tomarlas en una situación de pecado, sino que la podían tomar en una situación de pureza y como marca la Torá. Sin embargo, Moshe no recordó la ley correspondiente a esta pregunta. Y esto fue dirigido desde el cielo, es decir, desde el cielo se decretó que Moshe Rabbeinu olvidara la ley. Y esto fue para que Pinjas actuara de la forma en la que actuó. Si bien, Javerim, la intención de Zimri era buena. ¿Cuál era la intención de Zimri? Era salvar a aquellos que se habían allegado a Baal Peor y a las mujeres. Pero la forma en la que lo llevó a cabo conllevaba un gran peligro para todo Israel, porque exponía a toda la congregación de Israel por salvar a unos cuantos que se dejaron influenciar por el Yetzer Hará. ¿Cómo es que Zimri expuso al pueblo de Israel? Al cometer las relaciones promiscuas en medio del campamento, ¿qué es lo que iba a pasar? La Shejinah se retiraría de toda la comunidad y esto los dejaría expuestos a cualquier ataque del enemigo, llevándolos al exterminio completo. Y esto es lo que entendió Pinjas y actuó
como tuvo que actuar, y no solamente actuó como tuvo que actuar, sino que actuó inmediatamente dando muerte a Zimri y a Cozbi. ¿Sí? Entonces, vemos que las intenciones de Zimri no eran negativas, eran puras, eran buenas. Podríamos justificar a Zimri, Kiviahol, por así decirlo, de que estuvo presionado por Shevet Shimon, por la tribu de Shimon, que no le dieron tiempo de pensar correctamente, y Zimri actuó inmediatamente y no vio el peligro que esto conllevaba. Podríamos justificarlo de esta manera. Sin embargo, debemos de aprender de esto que hemos estudiado esta noche, que el fin no justifica los medios. Por más que nuestras intenciones u objetivos sean puros, debemos de alejarnos del pecado completamente. Debemos saber que el pecado y la ignorancia no tienen justificación alguna en la Torá. Y aquí me vienen a la cabeza muchísimos ejemplos. Por ejemplo, este hecho de que pasó hace aproximadamente 5 años en México, en el terremoto de hace 5 años, muchos de nosotros nos enteramos que lamentablemente se cayó una escuela. Esto es un ejemplo, ¿ok? Y el hecho de que se haya caído esta escuela en el terremoto de hace aproximadamente 5 años cobró la vida de muchos pequeños. Y bueno, conforme fueron las investigaciones, nos fuimos enterando y las autoridades se dieron cuenta que esta escuela tenía los permisos necesarios para funcionar como una estructura segura. Sin embargo, era todo lo contrario. La escuela no estaba diseñada correctamente, no tenía las estructuras, las bases correctamente hechas, y al final esto cobró la vida de muchas personas, especialmente de pequeños, de niños. Sabemos que este ejemplo que estoy poniendo, había agendas ocultas de por medio, pero es la misma situación cuando tus deseos son puros. Entonces, el hecho de que tengas agendas ocultas o que tus deseos son puras, que tus deseos son puros y tú justifiques el fin con los medios, o sea, que tú justifiques los medios por el fin, debes de saber que el que juega con fuego se termina quemando. No le debemos de dar chance al Yetzer Hará de justificar acciones negativas con el fin de hacer cosas buenas. Entonces sabemos que en este ejemplo que puse de la escuela había muchas agendas ocultas, pero vamos a ponerle que no había agendas ocultas. Y la persona que quiso hacer esta escuela, su pensar era: quiero enseñarle a los niños, quiero que los niños tengan una buena educación, quiero que se desarrollen de la mejor manera, porque si bien puedo mencionarles que esta escuela de la que estamos hablando, me voy a abstener del nombre, era una escuela con un buen nivel educativo, ya que tengo una conocida que llevaba a su hijo ahí. Y el nivel educativo era muy, muy bueno. Entonces, vamos a ponerle que no había agendas ocultas, y la dueña de esta escuela decía: quiero que la escuela sea la mejor, quiero que la escuela sea un lugar en donde los niños se puedan desarrollar correctamente, etcétera. Sus deseos eran puros, pero en algún momento ella se pudo haber con problemas de uso de suelo, de los planos arquitectónicos del lugar, y para que se facilite esto, ella dijo: bueno, voy a dar una mordida para que todo esto me lo faciliten y se haga la escuela. Entonces, pues, recuerden, el fin no justifica los medios. Aunque su deseo haya sido muy puro, al final
tuvo una reacción y una reacción negativa. Entonces, viéndolo de que si había agendas ocultas o no había agendas ocultas, lo mismo puede pasar y me han llegado a mí algunas personas que me dicen, no, en el lugar en donde antes íbamos, en el cristianismo, en el mesianismo, en el catolicismo, en lo que quiera, no quiero mencionar religiones específicamente, en cualquier lugar, incluso hasta en el judaísmo se podría dar, Hasbe Shalom, pero el hecho de que una persona diga, bueno, voy a construir un templo, una iglesia, una sinagoga, una mezquita, y invado un terreno que pues de nadie es, nadie viene a cuidarlo, bueno, entonces me meto a este terreno y aquí hago la casa de Dios. No hay ningún problema porque pues estoy haciendo una iglesia, pero eso es robo. Desde la manera que lo quieras ver, es robo aún quieras hacer algo para el servicio de las personas o para el servicio espiritual de una comunidad, ¿ok? Entonces, no hay justificación ante las acciones negativas. No le demos chance al Yetzer Hará de justificar acciones negativas con el fin de hacer cosas buenas. Para terminar, Javerim, el libro de Shemot en el capítulo número 23, pasuk número 8, nos dice en Parashat Mishpatim que no aceptará soborno porque el soborno ciega aún el de vista clara y pervierte las palabras de los justos. Y esto sí se los está diciendo a los jueces, a los que fungen como jueces en la sociedad, sin embargo, también nos los está diciendo a nosotros. No aceptaremos sobornos del Yetzer Hará, porque aún la persona más justa, como Simri ben Salú, fue cegada al hacer estos actos negativos. Aún el de vista clara es cegado y pervierte las palabras de los justos. ¿Sí? Entonces, Javerim, aquí vemos que Simri tenía buenas intenciones, pero la forma en la que las llevó a cabo no fueron las correctas. Aquí me preguntan que ¿por qué por qué consumar el acto? ¿Por qué siempre tuvo que consumar el acto? ¿Qué acaso no solamente podía decir, a ver, israelitas, háganme caso, a ver, todo Knesset de Israel, háganme caso, no tomen a las mujeres midianitas porque ustedes las pueden, ¿qué? Las pueden tomar puramente. No le iban a hacer caso en el momento en el que estaban. Ese es uno. Era todo Knesset de Israel. Por eso Simri tuvo que ir en medio de la congregación y tuvo que llevar el acto para llamar la atención de todo el pueblo de Israel y se den cuenta que podrían allegarse a estas mujeres sin la necesidad de cometer idolatría y sin la necesidad de negar la Torá de Moshe. Entonces, en cierta manera, por eso nos dice Rabí Yosef Haim Rosenfeld, que él fue el que se animó, él fue el protagonista de esta locura. Así es, él sabía que moriría, exactamente, él sabía que moriría. Él sabía, es que aquí, bueno, ahí nos tenemos que meter muchísimo a la ley que nos viene en Masejet Sanedrín, pero por eso son muy buenas las preguntas. Me dice la Haye, Dulce, o sea, él sabía que moriría, así es, él sabía que moriría, sin embargo, habría una forma de que él no moriría, él no muera. Había una forma de que él no muera. Y esto es algo precioso porque la Torah no te deja solamente con ciertas... Por eso les he comentado que estudien Rashi, porque Rashi nos abre lo que en ese momento se sintió. La verdadera, no quiero decir verdadera historia, sino el estado emocional, los sucesos que pasaron en ese momento. O sea, el Midrash, otros comentaristas nos dan la interpretación o alguna interpretación de lo que sucedió en ese momento. Sin embargo, Rashi
te lleva a ese momento y sientes lo que está pasando en ese momento. O sea, no es algo que diga yo pienso o yo lo interpreto de esta manera. No, sabemos que todas las interpretaciones de Jajamim son de bendición. No menospreciamos ninguna, sin embargo, Rabbi Nachman de Breslov, no por nada lo decía el Rebbe Nachman de Breslov decía, Rashi es como el hermano de la Torah. El pequeño lo estudia, el adulto lo estudia y el anciano lo estudia. Siempre en toda la vida de cualquier estudioso de Torah, de cualquier yehudí, siempre tiene que estudiar Rashi. En su niñez, en su adultez, en su vejez y aún en el Olam Abba va a estar estudiando Rashi. ¿Sí? Entonces, esta pregunta me encantó. Él sabía que moriría, así es. Él sabía que iba a morir. Y bueno, aquí viene por qué se llama Parashat Pinjas. Bueno, uno podría decir, ay, pues porque Pinjas llevó a cabo este acto de celos. Sí, sin embargo, ¿por qué la Parashat Pinjas se llama Pinjas? Porque muchos menospreciaban a Pinjas. Todo el pueblo de Israel iba a ver a Zimri ben Salú cometiendo este acto, llevando a cabo este acto con la midianita, y el pueblo de Israel iba a decir, ahorita Moshe reacciona, ahorita Elazar reacciona, ahorita Yoshua bin Nun reacciona, ahorita Caleb ben Yefuné reacciona. Nadie de ellos reaccionó. O sea, todos esperaban que alguno de ellos, de los Gedolim de Israel, reaccionara. Todos esperaban eso. Del que menos se lo esperaban era de Pinjas. ¿Por qué no se lo esperaban de Pinjas? Ah, porque Pinjas era nieto de Yitro. ¿Y Yitro quién era? Se conoce a Yitro como el que engordaba becerros para la idolatría. Decían, cuando vieron a Pinjas llevar a cabo este suceso de matar a Zimri y a Cosbi, de atravesarlos con la lanza, ¿en dónde fue? En los órganos reproductores de ambos. Muchos dijeron, ¿y este qué? Si este es nieto de un idólatra, este es nieto de Yitro, que engordaba becerros para la idolatría. ¿Qué pasó? La parashá dice, permítanme que de tanto pensar se me fue el pasuk, que es el primer pasuk de esta parashá. El pasuk dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen. ¿Sí? Aquí señala a Pinjas, no como nieto de Yitro, sino menciona a Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen. Aquí a Kadosh Baruj Hu le dijo y nos hace saber a todos nosotros que Pinjas no se dejaba guiar por lo que sus ancestros, en este caso su abuelo Yitro, pudo hacer en algún momento, sino que a Kadosh Baruj Hu lo elevó de nivel y mencionó a Elazar Gadol, Elazar el Cohen, porque en ese momento era el Cohen Gadol, porque ya había muerto Aarón, y menciona a Aarón a Cohen, no menciona a la familia de la mamá. Bueno, para esto Elazar se casó con una de las hermanas de Tzípora, con una de las hijas de Yitro, y dio a luz a Pinjas, ¿ok? Entonces, todos pensaban que iba a salir a defender iba a salir a matar al pecador de Zimri, iba a salir Moshe, Elazar, Yehoshua bin Nun, Caleb ben Yefuné. Pero ¿qué pasó? Estos, pues Moshe olvidó la halajá, Elazar olvidó la halajá, y todo el Sanedrín se puso a llorar, porque no recordaban, o sea, tanto fue el impacto que no recordaban, o sea, se quedaron en shock, pero esto fue el Shen Shamaim para que Pinjas, dice el Pasuk, dice, es que si continuamos no terminaríamos, sin embargo nos dice que se levantó Pinjas porque él ¿en dónde estaba? Estaba en una tienda de estudio, estaba en el Knesset. Se levantó Pinjas y salió y tomó la lanza e inmediatamente, o sea, él no preguntó, él vio que estaban cometiendo el pecado y vino y los atravesó. Ahí el Midrash, Masejet Sanedrín, nos revelan que hubo varios milagros
Pero, bueno, aquí el punto es que Zimri estaba preparado para morir, sin embargo había una forma en la que él no muriera. ¿Y cuál era la forma en la que él no muriera? Que se separara antes de que Pinjas llegara, ¿sí? Aunque hayan cometido el acto de la Gilú Yarayot, pero el hecho de que Zimri se separara físicamente, ahí Pinjas ya no lo podía matar. Por eso es que la Torá nos recalca que fue Pinjas inmediatamente y los atravesó a la lanza. ¿En dónde los atravesó? En sus órganos reproductores. Es decir, que todavía estaban unidos. Entonces, cuando estaban unidos, como dicen por aquí, lo agarraron con las manos en la masa y así pudo solamente ser muerto Zimri. Pero si se hubiera separado Zimri de esta mujer antes de que llegara Pinjas, Pinjas no hubiera podido hacer nada, nada. Entonces, ahí nos viene la Gemara y nos dice, incluso Zimri, si ve a Pinjas que lo quería atacar, ¿qué es lo que podía hacer Zimri? Matar a Pinjas. Y no se le iba a ¿qué? No se le iba a culpar. Porque Pinjas en ese momento se convirtió en un rodef, en un perseguidor. Y viene la Torá y nos dice, aquel que quiera venir a matarte, adelántate tú y mátalo. Entonces Zimri no iba a ser juzgado por haber matado a Pinjas. Pero por eso es que Pinjas, él dijo, no, 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 no. Estás haciendo algo negativo, estás exponiendo a todo Knesset de Israel por unos cuantos que se dejaron influenciar por el Yetzer Hará. Es preferible que estos cuantos se pierdan a que toda la congregación se pierda y la Shejinah se retire de nosotros, y esto conlleve ¿a qué? Conlleva la destrucción total del pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que aquí podemos entender un poco de lo que Zimri quiso hacer. Sin embargo, recuerden, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Aquí, ¿qué es lo que aprendemos? Yo tengo intenciones buenas y por eso voy a hacer cosas malas. No, 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 no. Aquí lo que tenemos que aprender es que no hay justificación a los actos negativos, aun que tu objetivo, tu deseo sea puro, aun que sea lo más puro. No debes de ¿qué? No debes de dejarte sobornar. No debes de dejarte guiar por el Yetzer Hará. Eso es importantísimo. ¿Y qué otra cosa aprendemos? Y aunque muy fuerte se oiga, ¿qué es lo que aprendemos? Que es preferible que unos cuantos que son guiados por el egoísmo, por agendas ocultas, por el Yetzer Hará, se pierdan a que una congregación entera se pierda. Es algo muy fuerte y algo muy doloroso. Sin embargo, recuerden lo que nos dice Masejet Makot. El camino por donde la persona quiere ser guiada, por ahí se le guiará. ¿Sí? Entonces, Jabrín, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquellas personas que se dieron la oportunidad de escuchar esta clase en YouTube, no olviden dejar algún comentario, no olviden dejar su me gusta y no olviden suscribirse. No olviden nada, ¿sale? Entonces,